Ahora sí. Ahora sí, muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí. Bueno, decíamos, en la charla anterior vimos las técnicas de radioterapia convencional. Vamos igualmente ahora con la misma mirada desde el punto de vista físico y de protección radiológica. Vamos a ver las técnicas de radioterapia avanzadas o las nuevas técnicas y tecnologías de radioterapia, como también se les dice. Bien, vamos a pasar rápidamente por la radioterapia de intensidad modulada. Vamos a pasar por la radioterapia estereotáctica. Vamos a pasar por la radiocirugía y vamos a hablar algo también de la radioterapia intraoperatoria. En cada una de estas técnicas vamos a hablar, a referirnos a las tecnologías, quiere decir a los equipos más usados para realizar estas técnicas de radioterapia avanzada. Hasta el momento hablamos de la radioterapia conformada, y aunque realmente, como vimos, las técnicas de radioterapia conformada 3D se ajustan muy bien al tamaño y la forma de la lesión, la intensidad de la dosis que recibe todo el volumen de la lesión, quiere decir todo el PTV, es la misma. Quiere decir, definiéramos un volumen de planificación, que es la gráfica que está arriba a la derecha, con radioterapia conformada 3D, y viéramos cuál es la intensidad, que son las curvas azules, de la dosis que recibe ese volumen, tendríamos muy bien conformada la dosis. Vean que fuera del volumen las dosis son muy bajas, pero el nivel de la dosis que se recibe dentro del volumen es un nivel que parece un plató, quiere decir, es un nivel muy similar en todo el volumen de la lesión. Esto es bueno en algunos tipos de lesiones, pero en otros tipos de lesiones que las encontramos mucho en la práctica clínica, donde tenemos órganos de riesgo muy cerca del tumor que queremos irradiar, dar ese nivel de dosis a ese volumen implica dar también una alta dosis a los órganos de riesgo. Entonces, en la IMRT lo que se busca es escalar la dosis al tumor sin que aumente la dosis al tejido sano circundante al tumor, y fundamentalmente en aquellas zonas donde pueda estar muy cerca del tumor determinados órganos de riesgo. Aquí, como ven en la figura que está de abajo, no nos interesa en la IMRT mantener un nivel de dosis similar en todo el volumen del PTV, en todo el PTV. Nos interesa dar más dosis en escalar en dosis en ese PTV, porque sabemos que subiendo la dosis aumentaremos también el control tumoral, sin que esto implique mucha dosis para órganos de riesgo que pueden estar muy cerca de ese PTV que hemos definido. Entonces, si vemos las curvas azules aquí ahora en esta planificación con IMRT, vemos que para nada es un plató. Son muchos picos. En algunos lugares se eleva mucho la dosis, mucho más que lo que se podía hacer con la radioterapia conformada, y en otros lugares
pues tenemos que ajustarnos a niveles de dosis menores para no sobrepasar precisamente la dosis a los órganos de riesgo. Y con esa idea física fue entonces que surgió la IMRT. Aquí un poco de un ejemplo ilustrativo de cómo funciona la IMRT. Supongamos que yo tengo un colimador multilámina que puede generar campos pequeños con muy buena precisión de dosis. Por ejemplo, hago una abertura con una forma, supuestamente es la forma que tendría el tumor, y doy un determinado nivel de dosis. Aquí le grafica a la derecha ese nivel de dosis que se ha administrado con esa abertura del colimador. Después hago otra configuración del colimador y doy otra dosis que sumo a esa que anteriormente ya había administrado. Después hago otra configuración del colimador y administro otra dosis que se suma a las dos anteriores que había administrado, y así sucesivamente puedo ir cambiando la configuración del colimador e ir escalando la dosis en determinadas regiones. Vean, otra más aquí, en determinadas regiones del PTV donde me es posible elevar esa dosis porque estoy lejos de un órgano de riesgo. Vean otro ejemplo aquí de otra configuración y otra dosis que se añade. Vean aquí otra configuración más y otra dosis que se añade. Y si ven en la dosis total que va acumulando la lesión, hay zonas de la lesión que reciben mucha más dosis que la que recibirían si el tratamiento fuera conformado 3D, porque no iba a poder escalar a ese nivel de dosis tan alto. Y hay otras zonas de la lesión que no podemos escalar tanto la dosis porque hay un órgano de riesgo que puede estar cerca de ese volumen de ese PTV que no me permite escalar la dosis en esa zona. Vean aquí la última configuración del colimador y cómo me queda la configuración de dosis dentro del PTV que imaginariamente hemos definido. Como ven, para nada es un plató, es un pico de dosis en aquellas zonas donde podemos escalar la dosis y un nivel de dosis mucho más bajo en aquellas zonas donde no nos es posible escalar la dosis. Bueno, ese tipo de IMRT tan, digamos, primitiva que le acabo de mostrar en la gráfica no es más que lo que se conoce como step and shoot o paso y disparo, que es una modalidad de IMRT que fue por donde empezó la IMRT, porque en principio se puede hacer con cualquier equipo que tenga un MLC, siempre que esté muy bien caracterizado ese equipo desde el punto de vista físico, y consiste en definir varios tamaños de MLC, quiere decir de configuraciones del colimador con ángulos de gantry, y sin que varíe ni la configuración del colimador ni el ángulo de gantry, impartir un nivel de dosis e ir sumando sucesivamente dosis con diferentes configuraciones del colimador y con diferentes ángulos de gantry. Ya una vez que se vio que la IMRT era una técnica que podía
ser muy beneficiosa en muchas patologías, en el control de muchas patologías, por ejemplo, en los tumores de próstata, pues entonces ya los equipos fueron incorporando tecnologías que facilitan la realización de la técnica, porque se pueden imaginar que así por el esquema de paso y disparo, que ya casi no lo utiliza nadie, pues se hacía extremadamente complejo y trabajoso impartir un tratamiento de IMRT. Por eso surgió la técnica de sliding windows o ventanas deslizantes, que consiste en que el multilámina se mueve las multiláminas cuando el equipo está ya irradiando. Quiere decir, el multilámina va cambiando a todas esas configuraciones que yo le mostré sucesivamente, mientras que el equipo está en beam on, quiere decir el equipo está irradiando y va acumulando las dosis que queremos administrar mediante el tratamiento de IMRT. Fíjense que en esta modalidad de sliding window, que todavía hay muchos equipos que la usan, la característica es que no se mueve el gantry cuando el equipo está irradiando. Después surgió la modalidad de IMRT dinámica, que consiste en que todo se mueve. Quiere decir, se mueve el MLC y se mueve también el gantry mientras el equipo está irradiando. Y ahí surgieron varias técnicas, entre ellas las de arcoterapia modulada volumétrica, que se conoce como VIMA y que no deja de ser una técnica de IMRT dinámica. Quiere decir, lo que convencionalmente llamamos como VIMA es también IMRT, y por eso las exigencias de física a los equipos y a los assets que se usan en IMRT son iguales desde el punto de vista de las diferentes técnicas, de las diferentes variantes de IMRT que hemos explicado. Claro que si se incorpora también el movimiento del gantry, pues habrá que establecer también controles de parámetros que tengan que ver con el movimiento del gantry. Y si se incorporan movimientos del MLC, pues también hay que establecer controles y medidas a esos movimientos para garantizar que las dosis sean adecuadas cuando ellos se están moviendo. Bueno, las ventajas de las IMRT ustedes las conocen mucho mejor que yo. No voy a gastar tiempo en eso, pero sí es importante marcar determinadas exigencias que son importantes cuando vamos a hacer IMRT. La primera exigencia importante tiene que ver con los sistemas de imágenes, que tienen que ser sistemas avanzados de imagen. Nadie puede pensar hacer IMRT con campos pequeños cuando utiliza un tomógrafo que no es capaz de hacer imágenes con espesores de corte pequeño, simplemente porque es una tecnología que no sería compatible con la IMRT. Lo segundo importante es que existan software para fusión de imagen y manejo de las imágenes, que existan software adecuados para el contorneo de esas imágenes que se han adquirido. Lo otro, que exista evaluación de incertidumbres propias que puedan estar en todo el proceso de adquisición de imagen y de
y de elaboración de la planificación. Que existan sistemas de planificación que sean rápidos y con exactitudes adecuadas como para poder escalar esos niveles de dosis con suficiente seguridad, porque si el sistema de planificación no me permite cálculos que sean exactos, pues las incertidumbres que tenemos al escalar dosis pueden convertirse en peligrosas para la realización de los tratamientos de IMRT. Que existan adecuadas herramientas para evaluar y comparar diferentes planes de IMRT, que ustedes las conocen y la manejan en los servicios, y que existan también sistemas avanzados de IGRT, que por cierto debo aclarar, mucha gente piensa que IGRT es una técnica. IGRT no es una técnica, son sistemas que complementan, sistemas de imágenes que complementan las técnicas de IMRT, pero que en principio pueden complementar cualquier otra técnica. Y también es muy importante disponer de estos sistemas si vamos a lanzarnos a la IMRT. Si bien en la radioterapia conformada nos basta con tener un control del equipo y basado en ese control de calidad del equipo, pronosticar que nuestros tratamientos van a ser seguros y van a ser correctos, en IMRT se necesita un paso más allá. Quiere decir, se necesita corroborar y comprobar dosimétricamente que cada tratamiento, no que el equipo está funcionando bien, sino que cada tratamiento que vamos a implementar de IMRT es adecuado para el paciente específico que vamos a tratar. Entonces, por eso, en los tratamientos, en las técnicas de IMRT es importante la verificación del plan de tratamiento antes de que el plan de tratamiento es una verificación dosimétrica. Vean, hay equipamiento que las casas comerciales producen precisamente para facilitar esa verificación dosimétrica del plan. Y lo que pretendemos entonces es paciente a paciente, quiere decir, por eso es paciente específico, paciente a paciente, antes de administrar el tratamiento, tener certeza de que el tratamiento es adecuado. En cuanto a la IGRT, la importancia está dada porque en tratamientos de IMRT nos interesa mucho tener un control adecuado de a qué estamos disparando. Cualquier variación en cuanto a al posicionamiento del paciente, de una sesión de tratamiento a otro, etcétera, etcétera, es mucho más crítica en IMRT que en radioterapia conformada, porque aquí los márgenes, ustedes lo saben muy bien, son mucho más estrechos, y esa misma intención de escalar dosis puede tornarse entonces peligrosa, ¿no? ¿Qué equipos se usan fundamentalmente para hacer IMRT? Bueno, los aceleradores lineales de las diferentes casas comerciales. Hay aceleradores lineales que tienen muy buenas prestaciones para hacer tratamientos de IMRT. Otra de las técnicas que se ha usado mucho últimamente para el control de diferentes enfermedades, no solo oncológicas, sino también vasculares, son las técnicas
de radiocirugía. La radiocirugía tiene la particularidad de que al ser tratamientos que de alguna forma pretenden, se realizan en muy pocas sesiones de tratamiento, son tratamientos donde no nos podemos dar el lujo de equivocarnos. En la radioterapia conformada, incluso en la IMRT, pequeños errores podemos, o relativamente pequeños errores, podemos compensarlos, podemos replanificar el paciente y podemos lograr que no haya consecuencias muy graves para el paciente. En radiocirugía no es así. En radiocirugía, si se realiza en una sesión, si damos 21 Gray en una sesión y lo hacemos en un sitio equivocado, pues sencillamente matamos al paciente, porque no hay ninguna oportunidad de recuperar el tratamiento. Incluso con pocas sesiones de tratamiento se hace que también alguna radiocirugía se hace con unas pocas sesiones de tratamiento, son tan pocas que es también muy difícil recuperar a los pacientes. ¿Qué equipos se usan fundamentalmente para técnicas de radiocirugía? Bueno, quizás uno de los más usados y que ha envejecido muy bien, que es un equipo que ha envejecido muy bien, son los equipos Gamma Knife. Y son muy buenos para radiocirugía intracraneal. Quiere decir, el hecho de que ellos no tienen prácticamente partes móviles, son partes fijas, son 201 fuentes que están incluidas en el cabezal y que de alguna forma se coliman, como muestra la figura, a un volumen bien pequeño de tratamiento, pues eso ha hecho que los tratamientos en este tipo de equipos se hayan sido muy útiles por muchísimo tiempo. Y son equipos que todavía se usan con muy buenas prestaciones y que se pronostica que seguirán usándose porque en comparación con otros equipos de alta tecnología, son equipos que se pueden adquirir a un costo menor. El tema de la fuente del montaje, del recambio de las fuentes de cobalto, es un tema siempre de preocupación, pero bueno, en estos equipos la ventaja es que el suministrador trae y cambia el cabezal de una vez. No hay ningún tipo de manipulación de las fuentes durante de esas 201 fuentes durante la recarga del equipo, sino que el equipo se trae el cabezal, se retira el cabezal con la fuente gastada y se monta el nuevo cabezal. También en radiocirugía se usan mucho en general los aceleradores lineales que tienen suficientes prestaciones para hacer radiocirugías con conos, que es también una técnica muy utilizada, o con micromultiláminas. Los micromultiláminas son como un multilámina secundario que se acopla al cabezal del equipo, pero que maneja láminas mucho más pequeñas, con lo cual puede hacerse con formaciones de tamaños de campo muy pequeños que pueden ser muy útiles también para realizar radiocirugía. Y bueno, los equipos CyberKnife, que como sabemos son equipos muy caros, pero muy buenos para realizar radiocirugía, consisten en un acelerador lineal
que se monta en un brazo robótico y a partir de múltiples pequeños haces de radiación dirigidos desde múltiples direcciones, pues se puede conformar un volumen de planificación también muy pequeño que se utiliza en este tipo de técnica. Otro de las técnicas de tratamiento que se han difundido mucho últimamente son las técnicas de radioterapia en SBRT. La SBRT se usa fundamentalmente en el control del cáncer de pulmón y de hecho ha constituido una revolución en el control del cáncer de pulmón porque permite tratar varios nódulos que puedan, varios tumores que puedan estar en el pulmón sin que ello implique una irradiación masiva de todo el órgano, lo cual, como sabemos, es muy desfavorable para los pacientes que han padecido históricamente de este tipo de enfermedad. La cuestión fundamental en esta técnica está dada por las técnicas de inmovilización y de control que son necesarios implementar para garantizar, administrar la dosis con suficiente exactitud al lugar donde está localizada la lesión. Hay tres grandes grupos de técnicas que pueden ser utilizadas. Los inmovilizadores que garantizan de alguna forma el posicionamiento adecuado del volumen blanco de planificación. Ahí en la figura, en la parte superior, ven algunos de los tipos de inmovilizadores que han sido utilizados. Si bien estos inmovilizadores permiten un control mejor de la radioterapia en ese tipo de patología, hay que decir que son generalmente bastante molestos para los pacientes y que muchos pacientes no lo pueden tolerar. Además de que no brindan digamos, una exactitud tan grande como brindan los otros dos sistemas que se han utilizado, que son el gating y el tracking. ¿Qué cosa es el gating? Bueno, el gating es un sistema mediante el cual el equipo dispara solamente cuando el tumor pasa por una ubicación geográfica anatómica previamente definida que garantice que entonces la dosis se va a administrar solamente en ese momento y no durante todo el tiempo de tratamiento. La desventaja es que consume bastante más tiempo de tratamiento. Igualmente, los sistemas que se han desarrollado pues tienen ciertos niveles de incertidumbre. Y el tracking consiste en aquellos sistemas que fundamentalmente lo que hacen es seguir el movimiento respiratorio del paciente y disparar todo el tiempo, pero moviendo el haz sincrónicamente con el movimiento respiratorio de los pacientes. Al final, los tres sistemas pueden usarse. Lo importante es, en definitiva, que los mismos sean
bien implementados y probados antes de su uso clínico. En cuanto a los equipos aquí que se usan, bueno, en general los aceleradores lineales, hay máquinas más modernas como son los equipos Alcyon que son muy efectivos en este tipo de tratamiento, y también los CyberKnife que desarrollan muy bien la modalidad de tracking durante la realización de estos tipos de tratamientos. Por último, vamos a hablar unas pocas diapositivas de una técnica de tratamiento que es la radioterapia intraoperatoria. La radioterapia intraoperatoria consiste en administrar toda la dosis terapéutica que se va a administrar durante el tratamiento de radioterapia en el acto quirúrgico mediante el cual se elimina mediante cirugía la lesión que se quiere tratar. Para hacer esto, es muy importante garantizar determinadas condiciones del paciente que permitan que estar seguro de que la enfermedad está muy bien localizada y por tanto en muchas tipos de tratamientos donde estos tratamientos han aportado significativamente, como es en el caso de los tratamientos de mama, antes de someter al paciente a este tipo de tratamiento se realiza técnicas de medicina nuclear de ganglio centinela como para descartar de que haya toma ganglionar de la enfermedad, con lo cual ya entonces el tratamiento que requeriría el paciente no sería, la paciente no sería un tratamiento tan localizado, sino que necesitaría otros esquemas de tratamiento. Se basa al final en el concepto de dosis biológica efectiva, BET, que como sabemos está dado por esta ecuación. Ustedes lo conocen muy bien. Simplemente para tener una idea, según esa ecuación, por ejemplo, tratamientos de 2 Gray, 25 fracciones, nos daría una dosis total de 60 Gray de BET. Tratamiento de 30 fracciones de 2 Gray nos daría una BET de 72 Gray, y una fracción de 21 Gray nos daría una BET de 65 Gray. Como ustedes ven, con una sesión de tratamiento a dosis tan alta se puede lograr una BET que es comparable con las BET que se logran en tratamientos convencionales fraccionados. Partiendo de eso y de que la lesión está bien localizada, por ejemplo, en una lesión de mama, después de que se hace el acto quirúrgico y se extirpa el tumor de la mama, en el mismo acto quirúrgico se coloca un dispositivo que es un blindaje portátil que se coloca durante el acto quirúrgico para proteger el tejido y los órganos que están detrás de la zona que se quiere irradiar. Se quiere irradiar todo el lecho tumoral que ha sido extirpado. Una vez que ese blindaje, por llamarle de alguna forma, ese protector, se coloca detrás del lecho tumoral y se fija adecuadamente por el cirujano, entonces entra a trabajar el radioterapeuta
que coloca un aplicador de electrones directamente en la zona donde se encontraba la lesión, hace la planificación correspondiente del tratamiento con electrones, atendiendo a la energía de los electrones que vaya a utilizarse y a la energía de los electrones y al tamaño del campo que vaya a utilizarse. Se sale de la sala de tratamiento y se imparte el tratamiento con el equipo de electrones. En estos casos, estos tratamientos siempre son con electrones. Y debo decirle que los primeros tratamientos se hicieron con linas convencionales que tenían posibilidad de haces de electrones. En realidad no hay ninguna dificultad en que se haga así. Lo que sucede es que en esos casos hay que prácticamente transformar el búnker donde está ubicado el lina en un quirófano para poder hacer ahí la cirugía y a la vez aplicar el tratamiento tal y como lo requieren las medidas de bioseguridad. Por eso, ya más recientemente surgió la idea inversa. En vez de llevar al paciente al búnker, ¿por qué no llevamos al quirófano un acelerador lineal portátil que produce solo electrones y que me puede permitir entonces impartir el tratamiento ya dentro del quirófano? Y ese es el equipo que vemos a la derecha, ¿no? Bueno, en general, una rápida mirada a varias técnicas de tratamiento que están siendo utilizadas. Por supuesto, no las imposible abordarlas todas. Creo que de alguna forma se van creando las condiciones en Uruguay para que estas técnicas se desarrollen mucho más dentro del país. Y de hecho, pues bueno, sabemos que hay movimientos favorables en cuanto a la adquisición de tecnología muy moderna por varias de las clínicas que trabajan en el país, que van a redundar en que muchas de estas técnicas puedan utilizarse más frecuentemente y ojalá sean cada vez más de acceso para todos los pacientes que atendemos en nuestros servicios en el Uruguay. No sé si alguna pregunta. Doménico, ¿te puedo hacer una apreciación simple nomás? Sí, cómo no. No, cuando tú hablaste de la técnica BIMAT, nombraste dos de las variables importantes. Me gustaría nombrarte dos más, que yo considero que son de altísima importancia. Tú hablaste del movimiento de las multiláminas y hablaste del giro del gantry en el momento en que hacemos el tratamiento. Yo te agregaría dos variables muy importantes. Uno es la variación de la tasa de dosis y otro es la variación de la velocidad del gantry mientras hacemos el tratamiento. Yo creo que esas cuatro variables son lo que hacen fundamental y ventajoso la aplicación de la técnica BIMAT. Sí, muy bueno su comentario, doctor. Eso. Muy bueno su comentario. Y de hecho, el tema de la tasa de dosis es una cuestión fundamental en estas técnicas, porque permite reducir mucho los tiempos de realización de estos tratamientos. Y es la base sobre la cual ha surgido el tema de los aceleradores libres de filtro aplanador. Quiere decir, a quitar el filtro aplanador, que es un dispositivo que tenían precisamente los aceleradores convencionales para lograr planitud y simetría en los haces, como ya en BIMAT y en estas técnicas de IMRT no necesitamos haces planos,
Porque lo que vamos es a escalar dosis lo más que podamos, pues entonces los fabricantes han ido a retirar los filtros aplanadores, y al retirar el filtro aplanador, las tasas de dosis que pueden dar los equipos son muchísimo mayores que las que daban los equipos convencionales. Entonces, es muy bueno su comentario y es algo que también será bueno que tenerlo en cuenta a la hora de adquirir nueva tecnología en Uruguay. Contar con equipos que puedan dar altas tasas de dosis también para mejorar los tratamientos de IMRT. Sin duda, Cruz. ¿Cualquier otro comentario o pregunta? No, nada. Muy bien. Bueno, si es así, entonces cerramos la sesión y bueno, nos vemos el próximo lunes. Espero que no sea feriado en Uruguay también. Hasta luego. Hasta luego, muchas No, gracias. creo que no, Cruz. Gracias, Cruz. Gracias, Cruz. Hasta la Chao. Muchas próxima. gracias. Nos vemos el próximo lunes. Hasta el próximo Chao, chao. lunes.